No sabes lo que es la traición. No hasta que tu mejor amiga te la entrega en una botella de agua. La primera vez, la bebí. Suspendí el examen más importante de mi vida. Perdí mi carrera profesional y vi cómo mis compañeras de piso robaban el futuro por el que yo había sangrado. Pero cuando abrí los ojos, el tiempo se había reiniciado. Era la mañana del examen, todo de nuevo. Esta vez bebí mi propia agua y las vi a ellas tragarse su propio veneno. Lo primero que sentí fue el calor opresivo y húmedo de un radiador barato. Luego llegó el olor. Café rancio, un body spray barato de vainilla y el inconfundible toque metálico del sudor provocado por la ansiedad. Jadeé. Mis pulmones se inflaron con dolor, como si acabara de salir a la superficie de un lago helado. Mis manos se aferraron a una superficie dura. Madera. Un escritorio. Pestañeé contra el brillo de un flexo. Mi visión se llenó de puntos negros antes de enfocar. Delante de mí había tarjetas de estudio, cientos de ellas, contratos, derecho de daños, derecho constitucional, los materiales de preparación para el examen de abogacía que no había visto en 10 años. Empujé la silla hacia atrás, con tanta fuerza que se volcó. Se estrelló contra la pared de pladur. Mi respiración era superficial y entrecortada. Me agarré el pecho. Mi corazón era un tambor frenético contra mis costillas. Estaba viva. No estaba en la habitación de hospital estéril e iluminada con fluorescentes. El lugar donde la neumonía finalmente había vencido a mi cuerpo agotado. No tenía 35 años. No estaba en bancarrota y completamente sola. Me miré las manos. La piel era suave. La cicatriz profunda que me hice en el almacén donde tuve que trabajar para sobrevivir había desaparecido. Busqué a tientas el móvil, que estaba boca abajo sobre el caótico escritorio. La pantalla se iluminó. Martes, 24 de julio, la mañana del examen de acceso a la abogacía. Dejé caer el móvil. Se golpeó contra una taza medio vacía de café solo. Una risa áspera y fea se abrió paso por mi garganta. La ahogué rápidamente. Era real. El universo había fallado. O quizá Dios se había aburrido, pero yo estaba de vuelta. 10 años borrados, 10 años de pobreza, 10 años viendo a mis compañeras de piso ascender en la escala corporativa. A costa de mi reputación arruinada. Todo borrado. Elena, ¿estás bien ahí dentro? La voz se filtró a través de la delgada puerta del dormitorio. Dulce, melódica, cargada de una preocupación artificial que me revolvió el estómago. Sofía. Cerré los ojos. El recuerdo de mi vida anterior me golpeó como un puñetazo. En esa vida, Sofía había entrado en mi habitación 10 minutos antes de irnos al centro de exámenes. Había mirado mi rostro pálido y privado de sueño con profunda compasión. Me había entregado un termo azul. Dentro había lo que ella llamaba su mezcla especial de concentración, electrolitos y vitaminas. Bebe, cielo me había dicho. Te has esforzado demasiado. Necesitas esto. Yo me lo había bebido de un trago, agradecida. 2 horas después, en el examen más difícil de mi vida, el mundo empezó a dar vueltas. Me temblaban tanto las manos que no podía sujetar el lápiz. Tenía visión doble. Luego vinieron las náuseas violentas y humillantes. Me había derrumbado, vomitando en medio de la silenciosa sala de examen, descalificada, deshonrada. En mi vida pasada, tardé 5 años en descubrir qué había realmente en esa botella. Una fuerte dosis de relajantes musculares con receta y un laxante brutal de acción rápida. Sofía le había robado las pastillas a su hermano mayor. Laura, nuestra otra compañera, las había triturado. Sabían que los grandes despachos solo ofrecían un puñado de contratos en prácticas y que solo los mejores expedientes, como el mío, serían considerados. Eliminaron a su mayor competidora antes de que yo cogiera el lápiz. Abrí los ojos. El latido frenético de mi corazón se calmó. Fue reemplazado por una quietud fría y silenciosa. Recogí la silla caída. Ordené mis tarjetas de estudio. Me alisé la camiseta. Estoy bien, grité. Mi voz era firme, irreconocible incluso para mí. La puerta se abrió con un crujido. Allí estaba Sofía, ya vestida con su elegante ropa de examen.
una chaqueta beige entallada y pantalones oscuros. Su pelo rubio estaba recogido en una coleta impecable. Laura esperaba justo detrás de ella, mordiéndose la uña del pulgar. Sus ojos se movían nerviosamente por mi habitación. «Tienes mala cara», Elena murmuró Laura, sin mirarme a los ojos. «Solo son nervios», dije. Mantuve mi rostro inexpresivo. Ya no las veía como personas. Las veía como se mira una trampa que ya has localizado. «Bueno, necesitas hidratarte», dijo Sofía. Su voz goteaba calidez maternal. Entró por completo en la habitación. En su mano derecha sostenía un termo azul. En su izquierda, uno idéntico, solo que un tono más claro. Me tendió el de color azul oscuro. La condensación perlaba el metal. «He preparado mi mezcla de concentración», sonrió Sofía. Una curva de labios perfecta y ensayada. Electrolitos. Vitaminas B. Despertará tu cerebro. Estoy bebiendo lo mismo. Tomó un sorbo de su botella azul claro para demostrarlo. Me quedé mirando el termo azul oscuro. El borde de plástico. El agua de aspecto inocente en su interior. La pura malicia que se escondía detrás de sus brillantes ojos azules. «Cógela, Elena. Tenemos que irnos en 5 minutos», insistió Laura desde la puerta. Su voz era un poco, demasiado tensa. Extendí la mano. Mis dedos rozaron el frío metal de la botella. La sonrisa de Sofía se amplió 1 milímetro. Ya estaba saboreando su victoria. Ya me estaba imaginando fracasar. Agarré la botella, la arranqué de su mano y la dejé sobre mi escritorio con un golpe sordo y resonante. «Gracias», dije despreocupadamente, girándome para coger mi botella de agua comprada en la tienda, del minibar. Rompí el precinto. El plástico sonó con fuerza en la silenciosa habitación. Tengo el estómago revuelto. Creo que cualquier cosa que no sea agua normal me va a hacer vomitar. La sonrisa de Sofía se congeló. Sus ojos pasaron de mi cara a la botella de plástico sellada en mi mano. Luego al termo intacto sobre mi escritorio. «Elena, en serio», presionó Sofía. Su tono perdió su dulzura por un segundo, mostrando algo afilado y urgente. «Estás deshidratada. El agua sola no será suficiente. Solo toma unos sorbos». «Estoy bien», Sofía dije. Tomé un largo y deliberado sorbo de mi agua, manteniendo contacto visual con ella por encima del borde de la botella. «Vámonos ya al examen. No querría que el duro trabajo de nadie se desperdiciara». El viaje en coche hasta el Palacio de Congresos fue asfixiante. Sofía conducía su elegante coche. La radio estaba apagada. El aire acondicionado lanzaba una brisa artificial y gélida. Laura estaba en el asiento del copiloto, mirando su móvil de forma agresiva. Yo me senté detrás. Apoyé la cabeza en el frío cristal de la ventana, viendo la ciudad pasar. Los nudillos de Sofía estaban blancos sobre el volante. Estaba agitada. Yo había arruinado su guión perfecto. Cuando estábamos preparando nuestras cosas para salir, Sofía se había distraído. Le susurraba furiosamente a Laura en la cocina. Sin duda, en pánico por mi negativa a beber la mezcla. Con la prisa y la frustración, había cogido a ciegas una botella azul de la encimera. El lugar donde tanto la suya como la que me había preparado habían terminado. No sabía cuál de las dos había cogido. O quizá, en su arrogancia, simplemente asumió que había cogido la correcta. Había tomado 3 largos y nerviosos tragos durante el viaje. Yo me senté en silencio en el asiento trasero, bebiendo de mi botella de agua sellada. No sentía culpa. No sentía absolutamente nada, salvo el tic-tac de una cuenta atrás que solo yo podía oír. Llegamos al centro de exámenes a las 8:30. El enorme edificio de hormigón se cernía sobre nosotros. Zumbaba con la energía nerviosa de 1000 estudiantes de Derecho. Nos registramos. Entregamos nuestros móviles y nos hicieron pasar a la cavernosa sala principal. Hileras e hileras de mesas plegables y sillas de plástico baratas. Se extendían bajo duras luces fluorescentes. El aire olía a lápices recién afilados y a puro terror. Nuestros asientos asignados estaban en la misma sección, a solo 2 filas de distancia. Yo estaba en la fila directamente detrás de Sofía, ligeramente a su derecha. Un punto de vista perfecto. Buena suerte,
chicas, susurró Laura mientras encontrábamos nuestros sitios. Parecía pálida. No necesitamos suerte, susurró Sofía en respuesta. Aunque su voz carecía de su habitual arrogancia, se secó una gota de sudor del labio superior. Habla por ti, dije suavemente, tomando mi asiento. Coloqué mis lápices. Puse mi botella de agua transparente a un lado. Exactamente a las 9. La voz del supervisor principal resonó por el sistema de megafonía, leyendo las estrictas reglas del examen. No hablar. No salir de la sala sin acompañante. Cualquier interrupción resultaría en la descalificación inmediata. Pueden empezar. El sonido de 1000 cuadernillos de examen abriéndose a la vez fue como una bandada de pájaros alzando el vuelo. Miré la primera pregunta. Derecho de propiedad. Sonreí. 10 años de arrepentimiento en el mundo real habían grabado este mismo examen en mi memoria. Cogí mi lápiz y empecé a escribir. Las respuestas fluían de mi mente al papel con una fluidez casi eufórica. Durante la primera hora, la sala fue una sinfonía de grafito, arañando el papel y páginas pasando. Entonces empezó. A los 60 minutos, levanté la vista de mi cuadernillo. Sofía había dejado de escribir. Desde mi ángulo, podía ver el lado de su cara. Estaba anormalmente pálida. Su postura, normalmente rígida y perfecta, se estaba encorvando. Alcanzó su termo azul. Su mano temblaba tan violentamente que golpeó la mesa. Tomó un sorbo. Gran error, pensé. 10 minutos después, los relajantes musculares llegaron a su torrente sanguíneo. La cabeza de Sofía cabeceó. Se enderezó, pero sus movimientos eran lentos, descoordinados. Se le cayó el lápiz, rodó fuera de la mesa y cayó ruidosamente sobre el suelo de linóleo. 2 supervisores miraron hacia allí. Sofía se agachó lentamente para recogerlo, pero calculó mal la distancia. Su mano se movió inútilmente en el aire. Casi se cae de la silla antes de volver a incorporarse. Respiraba con dificultad ahora. Su pecho subía y bajaba bajo la chaqueta entallada. Mantuve los ojos en mi examen, rellenando círculos, pero mi visión periférica estaba fija en ella. A los 90 minutos, la segunda fase de su brebaje hizo efecto. Oí un jadeo agudo y repentino desde su mesa. Las manos de Sofía volaron a su estómago. Se dobló por la mitad, presionando sus brazos contra su abdomen. Un gemido bajo y agónico escapó de sus labios. En el silencio sepulcral de la sala sonó como un disparo. Las cabezas se giraron. El rasgueo de los lápices se detuvo. Un supervisor con chaleco azul se apresuró por nuestro pasillo. «Señorita, ¿se encuentra bien?», susurró bruscamente. Sofía no podía hablar. Lo miró. Sus ojos estaban muy abiertos, dilatados y llenos de un pánico primario. El sudor le corría por la cara, arruinando su maquillaje perfecto. Su mandíbula se movía sin sonido. Ella lo sabía. Vi el momento exacto en que se dio cuenta. Sus ojos se desviaron frenéticamente hacia su termo azul. Luego, lenta, agónicamente, giró la cabeza hacia atrás. Me miró directamente. Nuestras miradas se encontraron. Sus pupilas estaban dilatadas. Nadaban en un mar de terror y confusión. Miró su botella. Miró mi botella de plástico transparente. Se dio cuenta de que había cogido la equivocada en la cocina. Se había bebido su propio veneno. Yo no sonreí, no me regodeé. Simplemente sostuve su mirada, mi rostro una máscara de piedra fría, y le di un asentimiento muy lento, casi imperceptible. Lo sé. Sofía dejó escapar un sollozo ahogado. Intentó levantarse, presumiblemente para correr al baño, pero los relajantes musculares habían convertido sus piernas en gelatina. En cuanto apoyó su peso en ellas, cedieron. Cayó con fuerza. Golpeó el suelo con un ruido sordo, arrastrando su mesa con ella. Los papeles del examen se esparcieron por el aire como confeti. «Emergencia médica», gritó el supervisor, abandonando las reglas de silencio. El caos estalló. Los estudiantes se levantaron. Laura, a 3 filas de distancia, soltó un grito de horror. Yo permanecí sentada. Dejé mi lápiz con cuidado para que no rodara. Vi como 3 supervisores sacaban a una Sofía sollozante y violentamente enferma de la sala de examen. Su carrera había terminado.
Su reputación estaba muerta. Volví a coger mi lápiz. Me quedaban 70 y 5 preguntas. Y por primera vez en una década tenía un futuro que escribir. Las pesadas puertas de acero de la sala se cerraron de golpe detrás de los supervisores y de Sofía. El eco resonó en la cavernosa sala, agudo y final como el golpe de un mazo. Luego, silencio absoluto. El supervisor principal se aclaró la garganta. El sonido rasgó la megafonía. Mantengan los ojos en sus propios exámenes. Les quedan 2 horas. El rasgueo de los lápices se reanudó. Era más lento esta vez, vacilante. Mientras el shock colectivo de 500 estudiantes de Derecho daba paso lentamente a la brutal necesidad de sobrevivir. La empatía no existía en esta sala. Sofía se había ido, y la curva de calificación acababa de cambiar a nuestro favor. Esa era la fea verdad no dicha del examen de abogacía. No necesité un momento para recuperarme. Cogí mi lápiz. La madera amarilla se sentía suave contra mi pulgar, y pasé la página. Pregunta 112. Derecho de daños. Negligencia. Mi mente era una trampa de acero. En mi vida pasada, el recuerdo de esta sala había sido una fuente de pesadillas sofocantes. Solía despertarme con un sudor frío en mi pequeño y mohoso apartamento, calambres fantasma desgarrando mi estómago, saboreando la bilis y el regusto metálico del agua de Sofía. Había repasado el examen en mi cabeza 1000 veces, estudiando los materiales de derecho cada noche después de mis turnos en el almacén. Un ritual masoquista de preparación para un examen que nunca podría volver a hacer. Ahora, las respuestas estaban grabadas en mis retinas. Me moví a través del cuadernillo con una precisión mecánica y despiadada. Rellenar el círculo, pasar la página, analizar el caso, detectar la responsabilidad. No levanté la vista. No me estiré. Dejé que el respaldo rígido de la silla barata se clavara en mi columna, anclándome en la realidad del presente. 2 horas después, sonó el timbre. Un chillido electrónico y áspero. Lápices abajo. Cierren sus cuadernillos. Dejé el lápiz. Mi mano estaba acalambrada, las articulaciones rígidas y doloridas. Estiré los dedos, sintiendo el satisfactorio crujido de mis nudillos. Había terminado con 20 minutos de sobra. Había revisado cada respuesta 2 veces. Aprobé. Lo sabía con la certeza absoluta de una mujer que había pasado 10 años viviendo entre las cenizas de un fracaso. Nos hicieron salir de la sala, fila por fila. El sol de la tarde me golpeó como un peso físico al salir por las puertas de cristal. El calor de julio era opresivo. Horneaba la plaza de hormigón y convertía el aire en una sopa espesa y húmeda. Encontré a Laura junto al borde de la fuente, cerca de la calle. Parecía un fantasma. Su pelo, normalmente vibrante, estaba pegado a su frente por el sudor. Se mordía la uña del pulgar con violencia. La cutícula ya estaba en carne viva y sangrando. Sus ojos buscaban en cada estudiante que salía del edificio, buscando un rostro que no encontraría. Cuando me vio, prácticamente corrió hacia mí. Elena. Me agarró del brazo. Sus dedos se clavaron dolorosamente en mi bíceps. Su aliento olía agrio. ¿Dónde está? ¿Viste a dónde la llevaron? Con indiferencia. Le quité los dedos del brazo uno por uno. Alisé la tela de mi camiseta. La metieron en una ambulancia hace 1 hora, dije secamente. El supervisor dijo que no respondía cuando la llevaron al vestíbulo. El rostro de Laura perdió el poco color que le quedaba. Retrocedió medio paso. Sus rodillas temblaban. ¿Que no respondía? No, eso no tiene sentido. Se suponía que solo le iba a... Se tapó la boca. Sus ojos se abrieron de terror al darse cuenta de lo que casi había dicho en voz alta. ¿Hacerle qué, Laura? Pregunté. Mi voz era tranquila, mortalmente calmada. Ponerla enferma, tartamudeó Laura, tratando frenéticamente de cubrir sus huellas. Ya sabes, los nervios. Los nervios te ponen enferma. Estaba tan estresada esta mañana. No parecían nervios, dije, sosteniendo su mirada. No parpadeé. Quería que sintiera el peso de mi mirada. Quería que sintiera la soga invisible, apretándose alrededor de su cuello. Perdió todo el control motor.
No podía hablar. Luego su estómago se rindió por completo. Parecía algo químico, como una reacción adversa grave a un medicamento. Laura dejó de respirar. Su pecho se congeló en medio de una inhalación entrecortada. Pero ella no toma nada, continué, mi tono conversacional, como si discutiéramos sobre el tiempo, a menos que bebiera algo en mal estado. Esa mezcla de concentración que preparó esta mañana. Tal vez preparó 2, susurró Laura, con la voz quebrada. Me miró fijamente. Los engranajes de su cabeza chirriaban, produciendo solo chispas y pánico. Hizo una para ti y otra para ella. Tú no te bebiste la tuya. No, no lo hice, asentí. Me eché la bolsa de lona al hombro, y menos mal. Imagina si hubiera sido yo la que estuviera en ese suelo. Imagina si toda mi vida se hubiera arruinado por una mala bebida. Dejé que las palabras flotaran en el aire pesado y húmedo. Vi cómo se hundían en la piel de Laura. Vi cómo la comprensión la invadía. Ella conocía la dosis. Ella misma había machacado las pastillas. Sabía que había suficiente en esa botella para tumbar a un hombre de 90 kilos, y mucho más a una chica de 50 kilos con el estómago vacío. ¿Cómo vamos a volver a casa?, pregunté, rompiendo el silencio. Sofía tiene las llaves del coche. Laura no respondió. Sacó su móvil con manos temblorosas y pidió un BTC. Esperamos en la acera durante 10 minutos. Ninguna de las dos habló. Laura se secaba las lágrimas de las mejillas, intentando ocultar su llanto. Yo solo observaba el tráfico, sintiendo el sol en mi cara. Era un día precioso. El viaje en Uber fue una caja sofocante de aire reciclado y asientos de vinilo. Laura se sentó pegada a la puerta, mirando por la ventana. Su rodilla rebotaba con una energía rítmica y frenética que hacía vibrar todo el asiento trasero. Yo miré mi móvil, comprobando el saldo de mi cuenta bancaria. 312 euros. No era mucho, pero era suficiente para un billete de autobús y una habitación de motel barata. Cuando finalmente abrimos la puerta de nuestro apartamento, el silencio interior era pesado y estancado. Era un buen apartamento. Demasiado bueno para 3 estudiantes de Derecho sin ingresos. Los padres de Sofía pagaban la mayor parte del alquiler, un hecho que a ella le encantaba restregarnos por la cara. Fui directamente a la cocina y cogí una bolsa de basura de debajo del fregadero. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Laura desde la puerta. No se había movido de la entrada. Parecía aterrorizada incluso de pisar el suelo de madera, como si el apartamento se hubiera convertido en la escena de un crimen. Lo cual, técnicamente, era. Haciendo las maletas, dije. Entré en mi pequeño dormitorio y empecé a meter mi ropa en una bolsa de lona. Camisetas, vaqueros, un par de trajes que había comprado en una tienda de segunda mano y arreglado yo misma. Laura me siguió, quedándose en el marco de la puerta. Te vas ahora. El examen ni siquiera ha terminado. Mañana tenemos la segunda parte. Lo sé, dije, metiendo mis tarjetas de estudio en la mochila. Voy a terminar el examen. Simplemente no lo haré desde aquí. No creo que este sea un ambiente saludable para mí en este momento. Elena, por favor, la voz de Laura se quebró. Entró en la habitación. No puedes dejarme aquí sola. No sé qué hacer. Llama a sus padres, sugerí sin levantar la vista. Probablemente ya estén en el hospital. Querrán sus cosas. Justo en ese momento, el móvil de Laura vibró en su bolsillo. Se sobresaltó violentamente, como si la hubieran electrocutado. Sacó el móvil. La pantalla iluminó su pálido rostro. «Es su madre», dijo Laura con voz ahogada. Se quedó mirando el teléfono que sonaba, paralizada. «Deberías contestar», dije, cerrando la cremallera de mi bolsa. Laura deslizó el pulgar tembloroso por la pantalla y se llevó el teléfono a la oreja. «Hola, señora Fuentes». Me quedé junto a mi escritorio, apoyada en la madera barata, y vi a Laura desmoronarse en tiempo real. «Sí, estoy en el apartamento», dijo Laura, con voz temblorosa. Escuchó durante unos segundos. El color desapareció por completo de su rostro, dejándola con un blanco enfermizo y calcáreo. Le han hecho un lavado de estómago.
Dios mío, ¿está? Una pausa. Un largo y agónico silencio mientras la voz al otro lado hablaba. Los ojos de Laura se encontraron lentamente con los míos. El puro terror en su mirada fue profundamente satisfactorio. Toxicología, susurró Laura. La palabra sonó como ceniza en su boca, relajantes musculares. No, señora Fuentes, no sé nada de eso. No, ella no toma esas cosas. Ella. Laura tragó saliva con dificultad. Su garganta se movió. Sus ojos estaban fijos en mí, suplicando ayuda. No le ofrecí nada. Le di una mirada lenta y fría. Yo era un espejo, reflejando solo su propia culpa. Sí, de acuerdo. Me quedaré aquí. Vale. Laura colgó el teléfono. Su mano cayó sin fuerza a su costado. El móvil se le escapó de los dedos y se rompió contra el suelo de madera. No pareció darse cuenta. Le hicieron un análisis de tóxicos, dijo Laura. Su voz era hueca, despojada de toda emoción. Encontraron las pastillas, una dosis masiva. El hospital tuvo que denunciarlo porque no estaban recetadas y causaron un colapso potencialmente mortal en un centro de exámenes público. ¡Qué mala suerte!, dije. Cogí mi bolsa de lona por las asas y me la eché al hombro. La junta de examinadores está involucrada, continuó Laura. Su respiración se volvió superficial y rápida. Si rastrean esto, si descubren que fue intencionado, punto, le revocarán su certificado de aptitud, terminé por ella. Nunca será abogada. No en esta comunidad, probablemente en ninguna. Elena, tienes que ayudarme, jadeó Laura, dando un paso adelante para bloquear mi camino hacia la puerta. Tú lo sabías. Sabías que el agua estaba adulterada. Por eso no la bebiste. Cambiaste las botellas. Me detuve. El aire en la habitación se volvió helado de repente. Dejé caer mi bolsa. Golpeó el suelo con un ruido sordo. Me acerqué a Laura, acortando la distancia hasta que estuve a centímetros de su cara. Ella retrocedió, pero el marco de la puerta la atrapó. Yo no cambié nada, dije. Mi voz bajó a un susurro peligroso y cortante. Sofía me dio una botella. La puse en mi escritorio. Bebí de mi propia agua. Ella salió por esa puerta y se bebió su propio veneno. Esos son los hechos. Laura negó con la cabeza frenéticamente. Las lágrimas finalmente se derramaron por sus pestañas, abriendo surcos en su maquillaje. Pero tú lo sabías. Sabías lo que hicimos. No sé nada de lo que hicisteis, Laura, dije. Mis palabras deliberadas, talladas en hielo. Pero sé lo que pasará si abres la boca. Tú trituraste las pastillas. Tú compraste el laxante. Tus huellas dactilares están por todo el mortero de la cocina. Si Sofía cae, te arrastrará con ella. Y si intentas culparme a mí, no tienes pruebas. Solo soy la chica que bebió agua transparente. Laura sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Estaba atrapada. Ella había construido la jaula, había entrado en ella y me había entregado la llave. Limpia la cocina, le aconsejé en voz baja, recogiendo mi bolsa de nuevo. Friega las encimeras, tira la basura. Y cuando los investigadores llamen a la puerta, interpreta el papel de la compañera de piso desconsolada e ingenua. Pasé a su lado, dejándola llorando en la puerta de mi habitación vacía. Salí por la puerta principal. El cerrojo pesado hizo un clic sólido al cerrarse detrás de mí. El sonido fue un punto y final a una sentencia de 10 años. Por fin era libre. La habitación del motel olía a humo de cigarrillo rancio, disimulado con un limpiador industrial de limón. Para mí, era el mejor olor del mundo. Me tumbé en un colchón que se hundía en el medio. Miré una mancha de humedad marrón en el techo que parecía un mapa de un país inexistente. El aire acondicionado de la ventana sonaba como un cortacésped moribundo. Dormí 9 horas seguidas. No soñé. La mañana llegó con una franja de luz solar que se colaba por las persianas de plástico dobladas. Era miércoles, segundo día del examen, los casos prácticos. No abrí mis tarjetas de estudio. No repasé frenéticamente las reglas de la herencia o las excepciones a las pruebas de oídas. Me di una ducha fría, me puse unos vaqueros limpios y una camiseta negra y salí al calor de la mañana. Compré un café con leche
y una tostada con tomate en una cafetería de la esquina. Comí lentamente en el autobús de camino al Palacio de Congresos, viendo cómo la ciudad se despertaba. El nudo cínico en mi pecho que había definido mis últimos 10 años había desaparecido. En su lugar había una vasta y fría extensión de concentración. El ambiente en el centro de convenciones era completamente diferente hoy. El bullicio frenético y nervioso del martes se había transformado en una marcha sombría y silenciosa de condenados. La gente parecía agotada. Los ojos estaban inyectados en sangre. Los trajes, arrugados. Vi a Laura en el control de seguridad. Parecía un alma en pena. Llevaba exactamente la misma ropa que el día anterior. Su pelo, normalmente brillante, colgaba en mechones grasientos y enredados alrededor de su rostro pálido. La piel bajo sus ojos tenía un tono morado y enfermizo. Se mordía la uña del pulgar violentamente otra vez. Sus ojos recorrían el enorme vestíbulo con la intensidad de un animal atrapado. Cuando me vio, retrocedió físicamente. Dio un paso atrás, chocando con un chico alto que sostenía un montón de tarjetas. Murmuró una disculpa sin mirarlo, con los ojos clavados en mí. No la evité. Caminé directamente hacia ella, pasándome mi tarjeta de identificación de plástico por la cabeza. ¿Has dormido algo?, pregunté. Mi voz era educada, conversacional. La garganta de Laura se movió. La policía vino al apartamento, susurró. Su voz era ronca, despojada de su habitual arrogancia. No paraba de mirar a su alrededor, aterrorizada de que alguien nos oyera. Anoche llamaron a medianoche. Ah, ¿sí? Tomé un sorbo de mi café. Tenían una orden judicial, Elena. Los padres de Sofía la consiguieron. Le dijeron a la policía que fue envenenada. Revolucionaron la cocina. Las manos de Laura temblaban tanto que no podía sostener su bolsa de plástico con bolígrafos. El plástico crujía ruidosamente. Fregué el mortero, como dijiste. Lo tiré al contenedor de detrás del edificio. Bien, dije con calma. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Encontraron el termo, jadeó, acercándose más. Su aliento olía a café viejo y ácido estomacal. El que dejaste en tu escritorio. El que te negaste a beber. Encontré su mirada de pánico. No parpadeé. ¿Y qué encontraron en él? Laura parecía que iba a vomitar allí mismo, sobre la fina moqueta. Nada, gimió. Solo era agua y electrolitos. Lo analizaron allí mismo. El que estaba adulterado. Sofía se lo llevó. Se lo bebió entero. Un trágico error, dije. Me hicieron preguntas, Elena, durante 2 horas. Preguntaron si teníamos enemigos, si alguien querría hacerle daño a Sofía. ¿Y qué les dijiste? Dije que no, que éramos las mejores amigas. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Pero van a hablar contigo. Dijeron que necesitan interrogar a todos los que estaban en el apartamento ayer por la mañana. Tienes que apoyarme. Tienes que decirles que solo estábamos estresadas. Yo siempre digo la verdad. Laura. Tiré mi vaso de café vacío a una papelera cercana. Suerte con los casos prácticos. Me di la vuelta y pasé por el control de seguridad, dejándola allí de pie, vibrando con un terror que ella misma había creado. La sala de examen era un congelador. Tomé mi asiento. La silla plegable se clavó en mi espalda. El supervisor leyó las instrucciones. Sonó el timbre. Abrí el cuadernillo. 6 casos prácticos, 3 horas. Cogí el bolígrafo. No solo escribí. Vertí 10 años de fracaso, pobreza y desesperación silenciosa sobre las páginas. Analicé el caso de derecho constitucional con una precisión brutal. Diseccioné la pregunta de procedimiento penal hasta que no quedaron más que hechos crudos e innegables. Mi mano se acalambró. La ignoré. Mis nudillos se pusieron blancos. Seguí escribiendo. No miré a Laura, ni una vez. No lo necesitaba. Podía sentir su pánico irradiando desde 3 filas de distancia. Cuando el timbre final sonó por la megafonía, un suspiro colectivo y pesado recorrió la sala. Sonó como el aire escapando de un neumático pinchado.
La gente dejó caer sus bolígrafos. Algunos apoyaron la cabeza en sus escritorios. Yo cerré mi cuadernillo con cuidado. Me recliné. Mi mano derecha era una garra rígida y dolorida. Me masajeé los dedos, sintiendo una profunda y silenciosa satisfacción instalarse en mis huesos. Se había acabado. Había recuperado mi vida. Cuando me levanté para irme, una mujer con un traje gris oscuro se interpuso en el pasillo. Llevaba una placa laminada que no pertenecía al centro de exámenes. ¿Elena?, preguntó. Su voz era plana, profesional. Sí, soy la inspectora Sanz, de la Comisión de Evaluación de la Abogacía. ¿Le importaría venir conmigo? Tenemos algunas preguntas sobre Sofía Fuentes. La habitación donde me metieron era una pequeña oficina sin ventanas, cerca de los muelles de carga. Olía mucho a cera para suelos y a papel viejo. Un único tubo fluorescente parpadeaba en el techo, proyectando un resplandor intermitente sobre una mesa de laminado rayada. La inspectora Sanz se sentó frente a mí. Tenía unos 40 y tantos años, ojos agudos y cansados, y el pelo canoso recogido en un moño apretado. A su lado se sentaba un hombre más joven con un traje azul barato, tomando notas en un bloc de notas amarillo. No se había presentado. Gracias por su tiempo, Elena, dijo Sanz. No sonaba agradecida. Sonaba como una mujer que llevaba 20 años lidiando con estudiantes de derecho mentirosos. Sé que acaba de terminar un examen agotador. No pasa nada, dije. Mantuve una postura relajada, con las manos sueltas sobre mi regazo. Me recliné ligeramente en la silla de plástico barata. ¿Cómo está Sofía? Laura me dijo que se había desmayado, pero no he oído nada más. Sanz me observó de cerca. No ofreció una sonrisa educada. La señorita Fuentes se encuentra estable en el Hospital Clínico San Carlos. Fue tratada por toxicidad aguda, una ingestión masiva de relajantes musculares y un laxante fuerte. Dejé que una expresión de sorpresa perfectamente calibrada apareciera en mi rostro. Abrí un poco los ojos. Entreabrí ligeramente los labios. ¿Toxicidad? ¿Quiere decir que fue envenenada? Eso es lo que intentamos determinar, dijo Sanz con suavidad. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Viven juntas. Usted, Sofía y Laura. Hábleme de la mañana de ayer. Respiré hondo, interpretando el papel de la estudiante cooperativa y ligeramente abrumada. Fue estresante. El examen es... Bueno, es el examen. Estábamos todas al límite. Sofía estaba extremadamente ansiosa. Normalmente es muy serena, pero no paraba de caminar por la cocina. Nos preparó unas botellas de agua. Mezclas de concentración. Mezclas de concentración, repitió el hombre joven, sin levantar la vista de su bloc. Sí, asentí. Dijo que tenía electrolitos y vitaminas. Insistió mucho en que nos hidratáramos. Pero usted no se bebió la suya, señaló Sanz. Su mirada era pesada, buscando una grieta. No lo hice, mantuve mi voz firme, inyectando un toque de autocrítica. Mi estómago siempre ha sido mi punto débil. Cuando me pongo nerviosa, me dan náuseas. La idea de beber algo con sabor o en polvo me revolvía el estómago. Cogí una botella de agua normal de mi minibar. Dejé la botella que Sofía me dio en mi escritorio. La policía encontró esa botella, señaló Sanz. Dio negativo. Solo agua y vitaminas de venta libre. Me alegro, dije suavemente. ¿Por qué dice eso?, desafió Sanz. Porque si hubiera estado adulterada, significaría que alguien nos atacó específicamente, dije, mirándola a los ojos con una mirada firme e inquebrantable. Si mi botella estaba limpia y la suya estaba adulterada, quizá ella simplemente cometió un terrible error. Tal vez compró un suplemento malo por internet. Siempre estaba probando nuevas tendencias de salud para tener ventaja. Sanz se reclinó. Golpeó un bolígrafo contra la mesa. Tap, tap, tap. Laura, parece pensar lo contrario, dijo Sanz en voz baja. No reaccioné. Esperé. Interrogamos a Laura esta mañana antes de que empezara el examen, continuó Sanz, observando mi rostro en busca de una reacción. Estaba extremadamente angustiada, inconsistente.
Sugirió que quizá usted le guardaba rencor a Sofía, que podría haber cambiado las botellas. Solté una risa corta e incrédula. Negué con la cabeza, dejando que un destello de ira genuina se filtrara en mi actuación. ¿Qué cambié las botellas, inspectora? Sofía me entregó mi botella en mi habitación. La dejó en mi escritorio y se fue. No la toqué. No fui a la cocina después de eso. Bebí mi propia agua. ¿Por qué iba a poner en peligro toda mi carrera, todo por lo que he trabajado, para drogar a mi compañera de piso en el día más importante de nuestras vidas? Sanz no respondió de inmediato. El joven dejó de escribir. Además, continué, inclinándome hacia adelante, igualando su intensidad. Si yo hubiera cambiado las botellas, ¿no estaría la mía adulterada? Pero usted acaba de decirme que la policía la analizó y estaba perfectamente limpia. La única botella adulterada fue la que Sofía se quedó para ella. Expuse la lógica perfectamente. Era una trampa impecable y hermética. Sanz me miró durante mucho tiempo. La dura iluminación proyectaba profundas sombras bajo sus ojos. Era una investigadora. Sabía cuándo estaba mirando un rompecabezas al que le faltaban piezas, pero también sabía que solo tenía los hechos delante de ella. El comportamiento de Laura fue muy errático, concedió finalmente Sanz, su tono perdiendo su agresividad. Admitió haber tirado un mortero anoche. La policía lo recuperó del contenedor del callejón. Estaba lavado, pero lograron extraer residuos de la piedra porosa. Mantuve mi rostro perfectamente inexpresivo. Internamente, una fría y afilada cuchilla de satisfacción se retorció en mi pecho. Laura se había derrumbado. En su pánico ciego por ocultar las pruebas. Había hecho exactamente lo que la hacía parecer más culpable. ¿Qué tipo de residuo?, pregunté en voz baja. El mismo relajante muscular encontrado en el sistema de Sofía, dijo Sanz sombríamente. Laura afirmó que lo usó para machacar ajo para la cena hace unos días, pero la cronología no cuadra, y sus huellas eran las únicas que había en él. Bajé la mirada a mis manos. No sé qué decir. Laura siempre ha sido competitiva. Todas queríamos trabajos en despachos de primer nivel, pero nunca pensé. Dejé que mi voz se apagara, interpretando a la amiga devastada. No tiene que decir nada más, Elena. La inspectora Sanz se levantó, señalando el final de la entrevista. Puede irse. Tenemos su información de contacto, si necesitamos algo más. Enhorabuena por terminar el examen. Me levanté, empujando mi silla hacia atrás. Gracias. Espero que Sofía se recupere. Salí de la pequeña oficina, atravesé los muelles de carga y salí al sol abrasador de la tarde. El calor se sentía magnífico. Había sobrevivido a la onda expansiva. Sofía estaba arruinada. Laura le había entregado a las autoridades el arma del crimen con sus propias huellas dactilares. Y yo estaba exactamente donde siempre debía estar. Intocable. Volví al apartamento el jueves por la mañana para recoger el resto de mi vida. La pesada humedad del verano finalmente se había roto, dejando una llovizna fría y gris que mojaba las aceras. Abrí la puerta principal. El apartamento estaba completamente a oscuras, salvo por la débil luz que se filtraba por las persianas del salón. Olía a aire viciado y a fruta podrida. Alguien había dejado un cuenco de melocotones en la encimera hacía 3 días, y ya se estaban deshaciendo, magullados y goteando un jugo pegajoso sobre el granito. Los ignoré y fui directamente a mi habitación. Traje 3 cajas de cartón que había comprado en la tienda de abajo. Abrí la primera y pasé una tira de cinta de embalar por el fondo. El sonido agudo resonó como un disparo en el silencio. No tenía mucho. 10 años de pobreza en mi vida anterior me habían enseñado a viajar ligera. Y aunque esta versión de mí no había vivido esos años de escasez, el instinto permanecía. Libros. Algunas fotos enmarcadas de una familia con la que apenas hablaba. Ropa. Empaqué mecánicamente. Mi mente completamente desprovista de sentimentalismo. Realmente te vas. No me inmuté. Seguí doblando una pila de jerseys. Laura estaba en la puerta. Si ayer parecía un alma en pena, hoy era el desastre absoluto. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta manchada,
Sus ojos estaban inyectados en sangre, la piel a su alrededor hinchada por horas de llanto. Sostenía un papel arrugado en su mano temblorosa. Mi nombre no está en el contrato de alquiler, dije con calma, colocando los jerseys en la caja. Y no creo que quedarse aquí sea una buena idea para ninguna de las dos. Han suspendido mi solicitud. La voz de Laura era un susurro ronco y húmedo. Dejé de doblar. La miré. Levantó el papel arrugado. Su mano temblaba tanto que el papel susurraba. La comisión de evaluación. Enviaron un mensajero urgente esta mañana, pendiente de una investigación ética completa sobre el incidente. Mi certificado de aptitud ha sido suspendido indefinidamente. Mi examen no será calificado. Volví a mirar mi caja. Siento oír eso. No, no lo sientes, gritó Laura de repente. El sonido crudo le desgarró la garganta. Me tiró el papel. Cayó inútilmente al suelo. Tú hiciste esto. Sabías que iban a encontrar el mortero. Me dijiste que lo tirara para que pareciera culpable. Te dije que limpiaras la cocina. Laura la corregí, manteniendo mi voz baja y peligrosamente uniforme. Tú fuiste la que entró en pánico. Tú fuiste la que sacó pruebas a un contenedor público. Yo no te obligué a hacer eso. Al igual que no te obligué a robar medicamentos con receta, triturarlos hasta convertirlos en polvo fino e intentar drogar a tu compañera de piso. Laura se ahogó en un sollozo, retrocediendo como si la hubiera golpeado. Queríais eliminar a la competencia, dije. Cogí la cinta de embalar y sellé la primera caja. Tú y Sofía pensasteis que podíais apartarme del tablero. Pensasteis que era estúpida, que simplemente me bebería lo que me dierais y desaparecería. Solo queríamos una ventaja, lloró, hundiéndose en el borde de mi colchón desnudo. Se cubrió la cara con las manos. La curva es muy ajustada. Los mejores despachos solo cogen al 10%. Estábamos aterrorizadas de no conseguirlo. Sofía dijo que solo te daría un mal dolor de estómago, que solo tendrías que salir de la sala unas horas. Un mal dolor de estómago. Solté una risa áspera y sin humor. Le hicieron un lavado de estómago, Laura. Perdió el control motor total. Si hubiera estado conduciendo cuando le hizo efecto, podría haber matado a alguien. No me diste un dolor de estómago. Me entregaste una pistola cargada y me dijiste que era un juguete. Laura solo lloraba. Sollozos profundos que sacudían sus delgados hombros. No sentí absolutamente nada. Ni piedad, ni culpa, ni triunfo. Solo la miré y vi la sombra de la mujer que, en otra vida, había brindado por su primer gran contrato en un despacho del IBEX 35, mientras yo estaba sentada en una clínica gratuita, tosiendo líquido de mis pulmones. Los padres de Sofía contrataron a un detective privado, susurró Laura entre lágrimas. Amenazan con demandarme por todo lo que mi familia posee. Dicen que envenené a su hija. Mi padre ni siquiera me mira. Entonces necesitas un abogado, dije secamente. Uno bueno. Cogí mi caja precintada y me la puse en la cadera. Pasé a su lado, salí del dormitorio y entré en el salón. Dejé la caja junto a la puerta principal y volví a por la segunda. Laura no se movió de mi cama. Se quedó allí sentada en la habitación vacía, llorando sobre las ruinas de una vida que ella misma había detonado. Cuando llevé la última bolsa a la puerta principal, me detuve, miré por última vez el costoso apartamento. Las alfombras de felpa, los elegantes electrodomésticos de acero inoxidable, la perfecta ilusión de éxito. Adiós, Laura, dije al pasillo vacío. Salí. Cerré la puerta hasta que el cerrojo hizo clic y me alejé. La lluvia fría me golpeó la cara al salir a la acera, lavando el hedor de ese apartamento. Fue lo más limpia que me había sentido en 10 años. La carta llegó un martes a finales de noviembre. Estaba en el buzón de metal oxidado de mi nuevo estudio. Una pequeña y fría caja encima de una tintorería ruidosa en las afueras de la ciudad. Pagaba el alquiler trabajando en turnos de noche en una tranquila biblioteca jurídica del centro. No era glamuroso, pero era honesto y era mío. Saqué el sobregrueso de color crema. El remitente llevaba el escudo de la Comisión de Evaluación de la Abogacía. Mi pulgar se enganchó bajo la solapa. Dudé un segundo. El fantasma de mi vida pasada me agarró la garganta.
Recordé el pavor de recibir un sobre similar, abrirlo y encontrar una notificación de descalificación estéril y burocrática. Recordé el sabor de la bilis y el fracaso. Rasgué el sobre. Saqué la cartulina gruesa. Mis ojos recorrieron el denso texto formal, saltándose las formalidades para encontrar los números en negrita al final. Percentil, 98. Estado, apta. Solté el aire. Sentí como si lo hubiera estado conteniendo durante una década. Apoyé la cabeza en la fría pared de ladrillo del pasillo y cerré los ojos. El nudo en mi pecho, una masa de tejido cicatricial apretado y doloroso que había definido toda mi existencia adulta, comenzó a deshacerse lentamente. No celebré, no lloré, simplemente me quedé en la tenue y parpadeante luz del pasillo y dejé que el profundo y pesado silencio de la victoria me inundara. 3 semanas después, estaba sentada en el vestíbulo de caoba pulida de Fuentes, Castillo. El despacho de litigios de élite más implacable de la comunidad llevaba un traje azul marino entallado. Mis zapatos estaban lustrados. Mi portafolio descansaba sobre mi regazo. La recepcionista, una mujer elegante con un peinado impecable, me ofreció un vaso de agua con gas. Lo acepté con una sonrisa educada, asegurándome de romper el precinto yo misma. Las viejas costumbres nunca mueren. El señor Castillo la recibirá ahora, Elena dijo, señalando unas enormes puertas dobles. La entrevista fue un deporte sangriento, y me encantó cada segundo. Los socios principales me lanzaron escenarios hipotéticos complejos y enrevesados. Pusieron a prueba mis nervios, mis conocimientos y mi capacidad para pensar con rapidez. Pero estaban luchando contra un fantasma. Estaban evaluando a una estudiante de Derecho de 25 años, sin saber que estaban compitiendo con una mujer de 35 que había pasado 10 años analizando jurisprudencia solo para mantenerse cuerda. Paré cada golpe. Desmantelé sus hipótesis con una precisión fría y calculada. Para cuando salí de esa oficina, vi el hambre en sus ojos. No solo me querían, me necesitaban. Recibí la llamada con la oferta antes de que mi autobús llegara a mi apartamento. Para celebrarlo, decidí comprar un café de verdad. No la bazofía de una tienda, sino un latte caro y complicado de una cafetería de lujo en el distrito financiero. Entré, disfrutando de la ráfaga de aire cálido y el olor a granos tostados. Me acerqué al mostrador. «Hola, ¿qué te pongo?» La voz era delgada, vacía. Levanté la vista. Detrás de la máquina de café expreso, con un delantal verde oscuro sobre un jersey gris arrugado, estaba Sofía. Se veía completamente diferente. El brillante e inmaculado pelo rubio había desaparecido, cortado en un bob áspero y desigual que colgaba lacio alrededor de su cara. Su piel carecía de su habitual brillo caro y bronceado. Estaba pálida, tensa sobre sus pómulos. Tenía un ligero temblor permanente en la mano izquierda mientras sostenía una jarra de leche. Un regalo persistente de la dosis masiva de relajantes musculares que casi había paralizado su sistema nervioso. Me miró. Sus ojos se abrieron de par en par. El azul apagado de repente destelló con un pánico visceral. Se le cayó la jarra. Golpeó el mostrador de acero inoxidable con un fuerte estruendo, derramando un charco de espuma blanca. Ninguna de las dos se movió. La cafetería bullía a nuestro alrededor. Hombres de negocios gritando por sus móviles, el silbido del vaporizador, el tintineo de las tazas de cerámica. Pero justo allí, en la caja, el aire estaba muerto. Sofía me miró fijamente. Sus ojos recorrieron las líneas de mi traje caro, el cuero impecable de mi portafolio, el aura silenciosa e innegable de éxito que irradiaba de mí. Miré su delantal manchado, su mano temblorosa. No sentí una oleada de alegría sádica. No sentí la necesidad de burlarme de ella. Mirándola, rota y atrapada detrás de un mostrador, solo sentí un profundo y pesado agotamiento. Ya no era un monstruo. Era solo una chica triste y amargada que había intentado cavar una trampa y había caído en ella. Solo un café, solo dije. Mi voz era suave, compasiva. La mandíbula de Sofía se apretó.
Un rubor caliente y furioso le subió por el cuello, manchando sus pálidas mejillas. La piedad era peor que la ira. Era un descarte completo de su existencia. No dijo una palabra. Se dio la vuelta con movimientos rígidos y espasmódicos. Cogió un vaso de papel y lo llenó de la cafetera. Lo puso en el mostrador, negándose a mirarme a los ojos. 4 euros, murmuró a la pantalla de la caja. Pagué con la tarjeta. La máquina pitó. Cogí el vaso. El calor traspasaba el cartón, calentando mi palma. La miré por última vez. Cuídate, Sofía. Me di la vuelta y salí de la cafetería. El aire invernal era cortante, pero olía a gases de escape, a dinero y a infinitas posibilidades por escribir. Tomé un sorbo del café solo. Era amargo, fuerte y perfectamente caliente. No miré hacia atrás. Tenía un futuro que alcanzar. 3 años. Eso es lo que tardé en lavar por completo la suciedad residual de mi antigua vida. No me limité a aprovechar el milagro de mi segunda oportunidad. La convertí en un arma. Hacía semanas de 80 horas en Fuentes, Castillo. Comía comida para llevar fría en mi escritorio a las 2 de la mañana. Los subrayadores traspasaban las finas páginas de jurisprudencia. Superé en trabajo, en estrategia y en resistencia a todos los demás abogados junior de mi promoción. El miedo a volver a ese almacén, en bancarrota y tosiendo mis pulmones, era un motor implacable en mi pecho. Fue un martes por la mañana de octubre cuando la última pieza del pasado encajó firmemente en la oscuridad. Estaba en el juzgado defendiendo una moción en un caso masivo de responsabilidad corporativa. La sala olía a brillantador de limón, a papel viejo y a lana húmeda. La lluvia golpeaba con un ritmo gris y constante contra las altas ventanas arqueadas. El abogado de la otra parte se llamaba Collins. Tenía unos 50 años. Llevaba un traje que costaba más que mi primer coche y estaba sudando a través del cuello de su camisa. Había intentado sepultarme en solicitudes de pruebas frívolas, esperando que mi juventud significara que carecía de la resistencia para excavar en el barro. Se equivocó. Me puse de pie en el estrado. No levanté la voz. No actué. Simplemente expuse los hechos, citando un precedente de apelación relativamente oscuro que había memorizado en mi vida anterior, sentada en un colchón manchado. Vi a Collins desinflarse en tiempo real. Vi a la jueza, una mujer notoriamente dura con cero tolerancia para las fanfarronadas, asentir lentamente mientras leía mi escrito. Se estima la demanda. No será necesario celebrar juicio, sentenció la jueza, golpeando su mazo. El sonido fue un chasquido agudo y seco que resonó en mi pecho. Letrados. Presenten la orden final en la secretaría antes del mediodía. Gracias, señoría, dije. Guardé mis cosas en mi maletín de cuero. El satisfactorio y pesado clic de los cierres de latón se sintió como un punto y final a una frase muy larga. Salí de la sala, dejando a Collins tratando frenéticamente de explicar su fracaso a su furioso cliente corporativo. La secretaría estaba en el sótano del juzgado. Era un marcado contraste con la gracia abovedada y revestida de caoba de las salas de arriba. Aquí abajo, el aire estaba estancado. Las luces fluorescentes zumbaban con un brillo amarillo y enfermizo. Era el purgatorio burocrático del sistema legal, donde los engranajes de la justicia se movían lenta y miserablemente a través de interminables pilas de papel. Saqué un ticket de papel del dispensador rojo. Número 68. Me quedé junto a un pilar rayado y esperé, observando a los abogados cansados, a los demandantes enfadados y a los secretarios agotados moverse en sus rutinas mundanas. Número 68. Ventanilla 4. La voz automática era plana y robótica. Me acerqué al mostrador, sacando la orden firmada de mi maletín. La funcionaria detrás del plexiglás manchado estaba encorvada sobre un teclado, escribiendo violentamente algo con 2 dedos. Una orden para registrar, por favor, dije, deslizando el documento por la estrecha ranura de metal. La funcionaria suspiró, un sonido pesado y traqueteante de pura irritación, y extendió la mano hacia el papel. Se congeló. Sus dedos, flotando a apenas 1 centímetro de mi documento, temblaban.
Las cutículas estaban mordidas hasta la carne viva. Las uñas, comidas hasta el final. Levanté la vista. Laura me devolvió la mirada a través del plexiglás sucio. Parecía una década mayor de 28 años. El vibrante y brillante pelo que recordaba estaba apagado, recogido en un moño severo y encrespado que tiraba de su cuero cabelludo. Llevaba un polo barato de poliéster del juzgado. La chispa arrogante que solía definir cada uno de sus movimientos se había extinguido por completo. En su lugar estaba la mirada hueca y agotada de una mujer atrapada en una jaula que ella misma construyó. No podía ejercer la abogacía. La falta ética se había encargado de eso, así que estaba atrapada aquí abajo, en el sótano de la profesión en la que había intentado entrar haciendo trampas, sellando las victorias de la gente que sí había hecho el trabajo. La sangre desapareció por completo de su rostro. Miró la tela pesada y cara de mi abrigo. Miró la confianza relajada de mis hombros. Luego, lentamente, bajó la vista al documento que descansaba en el mostrador. Fuentes, Castillo, abogada principal, Elena. Su garganta se movió. Tragó saliva con fuerza, pero no había humedad en su boca. Yo no sonreí, no me regodeé. Sentí el mismo agotamiento frío y pesado que había sentido al ver a Sofía preparando café. El universo tenía un sentido del humor brutal, pero yo ya había dejado de reírme. Solo el sello de registro, por favor, dije en voz baja. Mi voz era suave, desprovista de malicia. Los ojos de Laura se encontraron con los míos. Brillaban con lágrimas no derramadas. Nadaban en una mezcla tóxica de vergüenza, amargo arrepentimiento y derrota absoluta. Abrió la boca para hablar. Vi su mandíbula moverse. Vi la disculpa, la excusa o la maldición morir en su lengua antes de que pudiera darle aliento. No quedaba nada que decir. Ambas sabíamos la verdad. Cogió el pesado sello metálico. Lo presionó sobre una almohadilla de tinta. Su mano temblaba tanto que traqueteaba contra la carcasa de plástico. Lo sostuvo sobre mi documento. TUD. La tinta roja floreció contra el papel blanco. Oficial. Final. Deslizó la copia de vuelta a través de la ranura. La tomé, guardándola en mi maletín. Que tengas un buen día, Laura, dije. Le di la espalda a la ventana de plexiglás. Crucé el linóleo rayado, subí las escaleras de mármol y salí por las pesadas puertas principales del juzgado. La lluvia había cesado. Las nubes grises se estaban fracturando, dejando que finas y afiladas columnas de luz solar atravesaran el pavimento mojado. El aire olía a ozono y a hormigón húmedo. Olía a limpio. Me detuve en el escalón superior. Metí la mano en mi bolso y saqué mi botella de agua. No era un termo. Era simplemente plástico duro y transparente. Desenrosqué el tapón y tomé un largo y lento trago. El agua estaba fría. No sabía a absolutamente nada. Fue lo mejor que había bebido en mi vida. Cerré la botella, bajé a la acera y caminé hacia el resto de mi vida.